Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro encuentro en esta oportunidad para cubrir los temas que tienen que ver con los titulares, ¿no? Los principales puntos, los principales aspectos que tienen que ver con el módulo 3. Aquí en el módulo 3 vamos a ver dos unidades. La unidad número 8 que hace referencia a los indicadores de rentabilidad y la unidad número 9 que nos dice cómo podemos optimizar las decisiones que hemos tomado con los indicadores de rentabilidad. En esta unidad se trata de presentar, después de que hemos construido los flujos de caja, que lo hemos estructurado, lo hemos definido, los flujos de caja necesarios, nos dice, bueno, ya tenemos la información, ahora hay que definir si el proyecto de inversión agrega valor. Aquí se trata de determinar la rentabilidad de un proyecto que puede medirse de tres maneras diferentes o con tres parámetros diferentes. Medir el valor que aporta en dinero, medir la rentabilidad en términos de porcentuales respecto de la riqueza inicial o medir la rentabilidad en términos de plazos. Cualquiera sea la herramienta, el instrumento que utilicemos, lo importante es que para llegar a una determinación correcta es que se incluya el valor del tiempo, el valor que tiene el dinero en el tiempo. Ningún indicador, ningún criterio que utilicemos para medir la conveniencia de una decisión de inversión será correcta si no incluye el efecto que el tiempo tiene sobre el dinero y el riesgo que implica en términos de valor. Por eso es que decimos que un peso hoy vale más que un peso mañana, por la oportunidad, por la posibilidad de invertirlo hoy y empezar a generar una renta, ¿no? Un rendimiento. Por otro lado, el riesgo de un peso hoy es menor que el riesgo de un peso mañana, porque lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo sentir. El de mañana es una promesa. En el mejor de los casos sí puede no suceder. Entonces, ningún criterio, ningún indicador de rentabilidad que no tenga en cuenta estos dos requisitos nos van a proveer de una mirada adecuada y correcta del valor que aporta el proyecto. En general, los criterios de decisión que vamos a ver están comparando el valor actual de los flujos de caja futuros con la inversión inicial que hay que realizar para poder producir, para poder generar esos flujos de caja futuros. Todos los métodos que vamos a ver tienen por detrás estas tres ideas: el tema del valor, el tema del riesgo y el tema de la comparación. Los meditas vimos en el principio de la materia, capítulo 1, en los conceptos introductorios, que se podía clasificar de varias maneras a los proyectos de inversión, y una de ellos era por la finalidad de estudio, que es lo que queríamos encontrar. Y allí mencionamos que existía la posibilidad de tratar de medir, de clasificarlo según la rentabilidad de la inversión total o la rentabilidad de la inversión con capital propio. Si vamos a medir la rentabilidad, vamos a buscar medir la rentabilidad de la inversión total, hay que utilizar flujos de caja que no incluyan ningún efecto de ese financiamiento. Y la tasa que vamos a utilizar para hacer el descuento, para determinar el valor actual, el valor presente de esos flujos, va a ser el costo promedio ponderado, el costo promedio de los fondos que se obtienen a partir de terceros, promediados con el costo de los fondos que son propios aportados por los accionistas. Si queremos medir la rentabilidad de la inversión atendida, financiada solamente con capital propio, o la parte financiada con capital propio,
Allí tenemos que trabajar con el flujo de caja que quede del proyecto después de haber atendido, después de haber tenido en cuenta el efecto del financiamiento. Y el valor actual lo vamos a obtener aplicándole el costo del capital propio como tasa de descuento. Fíjense entonces que hay dos niveles de medición, por lo menos, que podemos identificar, los más usuales, los más comunes, que tienen que ver cuál es la rentabilidad que aporta el proyecto, el valor que aporta un proyecto general, la decisión de inversión pura. Y para ello tenemos que ser homogéneos con el flujo de caja que vamos a utilizar y con la tasa de descuento que vamos a utilizar. Y la otra alternativa es determinar la rentabilidad, el valor que aporta el proyecto que se financia con capitales propios. Y para ello vamos a tener que trabajar con los flujos que quedan disponibles para los inversores, que va a ser después de atender las obligaciones financieras, y la tasa que le vamos a requerir a esos flujos es la recompensa mínima requerida por los inversores, que tiene que ver con el riesgo, ¿no? Entonces, incluye el tiempo que estamos, el valor tiempo del dinero, e incluye el riesgo que estos inversores están tomando. Los modelos más útiles, más comunes, más frecuentes que van a ver que se pueden utilizar como indicadores para hacer la determinación de rentabilidad correspondiente es el valor actual neto, es la tasa interna de rendimiento, el plazo de recupero de la inversión y el VAN por unidad invertida, unidad de peso invertida, llamado IVAN. Fíjense que no estoy mencionando, no se incluye en esta lista al rendimiento contable, porque presenta varios inconvenientes o varias situaciones, o no cumple, yo diría no cumple con los requisitos estos que hemos mencionado que debería cumplir todo indicador de rentabilidad. El rendimiento contable no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero, el rendimiento contable no tiene en cuenta el riesgo, no incorpora de ninguna manera ninguna medida por el riesgo. Además de que la utilidad contable generalmente no es igual al flujo de caja que utilizamos para hacer la medición de valor, como hemos visto en las unidades anteriores. Así que hay varias razones por las cuales el rendimiento contable no debería ser el parámetro que tengamos en cuenta para decidir la realización de un proyecto de inversión o no. El VAN, primero de los indicadores que vamos a utilizar, mide el valor que en pesos que aporta un proyecto. Fíjense, después de recuperar la inversión inicial y de recuperar el costo del capital. Costo de capital es la recompensa mínima. Vamos a retomar esta idea de costo de capital, la vamos a retomar eso por el capítulo 10 u 11. Vamos a ver cómo hacemos la determinación del costo de capital. ¿Cómo determinamos el VAN? Bueno, el VAN es el flujo de caja, esto es el valor actual de un flujo de caja. Este de aquí me dice que sumamos todos los valores actuales de los futuros flujos, porque es de 1 a n, que son los flujos futuros que está generando un proyecto, neto de la inversión inicial. A ver, lo paso limpio. El VAN es el valor actual de los flujos de caja neto de la inversión inicial. Si el VAN es positivo, significa que los flujos de caja, la rentabilidad que aporta el proyecto, los flujos de caja está superando el costo del capital, por lo tanto debemos aceptar el proyecto. Significa que el valor actual de los flujos de caja descontado el costo promedio ponderado del capital es superior a la inversión inicial y por lo tanto debemos aceptar el proyecto. Si el VAN es negativo, significa que el valor actual de los flujos de caja, que la suma del valor actual de los flujos de caja es menor que el valor de la inversión necesaria que se debe realizar y por lo tanto no conviene realizar un proyecto que aporta, que tiene un valor de flujo de caja menor a lo que tengo que invertir para poder realizarlo, es un proyecto que no deberíamos aceptar definitivamente si lo que buscamos es
aumentar la riqueza de la inversión. Y finalmente, si el VAN es igual a 0, significa que el valor actual de los flujos de caja es igual a la inversión inicial. Y en este caso, el proyecto está alcanzando precisamente lo que el inversor quería, que era la tasa de costo de capital, ¿no? El costo promedio ponderado alcanza para darle la remuneración, la recompensa que piden los acreedores y la recompensa que piden los accionistas. Es el excedente, entonces, el VAN es el excedente que genera el flujo de caja después de recuperar la inversión inicial y el rendimiento mínimo requerido del capital invertido. Yo agregaría el suficiente necesario para atender las obligaciones con acreedores y con los inversores. El otro indicador es la TIR, es la tasa interna de rendimiento, mide el rendimiento del proyecto, pero a diferencia de lo que hace el VAN, lo mide como porcentaje de la inversión inicial. Lo calculamos a través de encontrando la tasa que haga que el VAN sea igual a 0. Entonces, tomando la misma expresión de recién, tenemos los flujos de caja, tenemos el valor actual, tenemos varios flujos de caja que son los que genera el proyecto y tenemos una inversión inicial. Lo que aquí estamos buscando ahora es que el VAN sea 0 y necesitamos conocer cuál es la tasa que hace que el VAN sea igual a 0. La regla de decisión deriva, ¿no? Está muy vinculada con lo que veíamos recién para el VAN. Si la TIR es mayor que el costo del capital, significa, o sea, si la tasa que hace que esta igualdad, el VAN sea igual a 0, es mayor que la que hace que el VAN sea 0, significa que la TIR es mayor que el costo de capital, porque el VAN se calcula con el costo de capital. Entonces, si la TIR es mayor que el costo de capital, significa que el VAN es mayor que 0 y por lo tanto recuperamos la inversión inicial, recuperamos el costo de oportunidad y nos queda un excedente. Si la TIR, o sea, la tasa que hace que el VAN sea igual a 0, sea menor a la tasa que hace que el VAN sea igual a 0, la tasa de costo que el VAN hace que sea igual a 0, entonces en este caso el VAN va a ser negativo, o sea, el valor actual de los flujos va a ser menor que el de la inversión, entonces va a ser negativo y deberíamos rechazar el proyecto. Cuando la TIR, el rendimiento del proyecto, o sea, esta tasa que hace que el VAN igual a 0, es igual a la tasa del costo capital, el costo promedio ponderado, entonces el VAN va a ser 0 y aquí tenemos que aceptarlo, o deberíamos aceptar, teniendo en cuenta lo que les dije recién, que el proyecto nos permite recuperar la inversión inicial y el costo de oportunidad requerido. El otro criterio que teníamos para medir la rentabilidad es el plazo de recupero de la inversión. Aquí estamos buscando determinar el tiempo en el que se recupera la inversión y el costo de capital. Y recuerden que si no recuperamos ningún indicador que no tenga en cuenta el costo del capital, va a ser un buen indicador o nos va a dar una medida correcta de la riqueza que aporta el proyecto. En este caso, la regla de decisión nos dice que tenemos que elegir a qué proyecto que recupere más rápido la inversión inicial y el costo de capital, partiendo de la misma expresión que hemos venido trabajando, o sea, flujo de caja, valor actual de los flujos de caja comparados con la inversión inicial. Ahora lo que estamos buscando es cuál es M, cuál es el plazo, cuántos son los flujos de caja actualizados, cuántos son los flujos de caja descontados necesarios para que la inversión inicial sea igual a 0. En este caso, M está indicando la cantidad de flujos de caja necesarios para recuperar la inversión inicial y el costo de capital. El último de los criterios, el último de los indicadores de rentabilidad es IVAN. Aquí se trata de comparar cuando tenemos proyectos que tienen distinta magnitud en la inversión inicial,
podría resultar que los van de cada uno de ellos sea diferente, pero no vamos a saber si uno es mejor que otro, mayor que el otro. ¿Es consecuencia de que aporta más valor o es consecuencia de la distinta magnitud de la inversión que se hace al inicio, ¿no? Por eso es que contamos con este indicador que nos permite comparar el VAN con la inversión inicial. Entonces nos va diciendo cuánto es el VAN en dinero que aporta por cada peso que se invirtió. La regla de decisión deriva de las que hemos visto, de la original del VAN. Nos dice que si el VAN y el IVAN es igual a 0, o sea, si este de aquí es igual a 0, significa que el VAN es 0. Y si es 0, ya habíamos dicho que podemos aceptarlo porque un VAN 0 implica que recuperamos la inversión inicial y el costo de oportunidad. Si el IVAN es mayor que 0, significa que para que esto sea mayor que 0, el VAN tiene que ser mayor que la inversión inicial. VAN mayor que 0, para que esto sea mayor que la inversión inicial, tiene que ser mayor que 0, entonces lo aceptamos. Y si el IVAN es menor que 0, significa que el VAN es menor que la inversión inicial. Y si el VAN es menor que la inversión inicial, va a ser negativo. Por lo tanto, no va a alcanzar para recuperar la inversión inicial, o parte de la inversión inicial, o el costo de oportunidad. Por lo tanto, deberíamos rechazar la opción. Unidad 9. Aquí en la unidad 9 tiene por finalidad, ya sabemos que un proyecto es positivo, ¿no? Que tiene VAN positivo, entonces un proyecto conviene. Lo que no sabemos es si no hay algún otro momento, alguna otra circunstancia en la que es más positivo todavía, ¿no? Por eso que aquí los temas que vamos a tratar o cubrir o mencionar, repito rápidamente sin profundizar, tiene que ver cuál es el momento óptimo de invertir en un proyecto. Sé que tiene VAN positivo, pero ¿lo hago hoy o lo hago mañana? La otra pregunta que tenemos que respondernos también cuando evaluamos alternativas de inversión es ¿cuándo conviene reemplazar un activo? Hoy, mañana, pasado. También nos tenemos que preguntar, así como nos preguntamos cuándo, si invertimos hoy, si conviene invertir hoy o mañana o pasado, deberíamos poder preguntar o podría surgir la necesidad de responder si conviene abandonar un proyecto de inversión. ¿Cuándo, en todo caso? ¿Cuál es el tamaño óptimo de un proyecto de inversión? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo resolvemos cuando disponemos de una cantidad determinada de alternativas de inversión, todas con VAN positivos y a todas que aportan valor al inversor, a la empresa, pero no tenemos fondos para realizarlos a todos, ¿no? Para atender todos los proyectos? Entonces, ¿cómo elegimos cuáles son los proyectos que conviene, cuál es el conjunto de proyectos que conviene realizar? Eso es lo que vamos a ver aquí, algunos temas, algunos conceptos vinculados con estos aspectos. Empezamos por optimizar. La pregunta aquí, sabemos que la riqueza de una empresa aumenta en la medida que incorporemos proyectos que aporten valor. Para eso necesitamos que los proyectos sean mayor que 0. Ahora, ¿es suficiente para optimizar, para mejorar el resultado? Resulta que podría haber tamaños de la inversión, es decir, hago una inversión grande o hago dos inversiones pequeñas. ¿Invierto hoy o invierto mañana? Pueden existir alternativas de estos que hagan
que el BAN, que ya sabemos, el proyecto que estamos analizando, ya sabemos que el BAN es positivo, puede ser que lo hagan más conveniente todavía. Entonces, primera pregunta, ¿invertimos ahora o posponemos? La forma de responder, y si si posponemos, ¿hasta cuándo posponemos? ¿No? La forma de responder esto es cuando posponer mientras el BAN que obtenemos de cada demora de ejecutar la decisión es mayor que cero. Si el BAN que genero mi proyecto realizándolo hoy, lo comparo con el BAN que genero realizándolo mañana. Si el incremento del BAN realizando mañana es positivo mayor que cero, me conviene hacerlo mañana. Y antes de decidir si me conviene invertir mañana, comparo con el BAN de pasado mañana. Si el BAN de hacerlo pasado mañana es positivo, significa que conviene posponer una vez más y dejarlo para el segundo periodo. Y vamos probando de esa forma. Mientras sea ese incremento en el BAN, mientras el incremento del BAN sea positivo, conviene realizarlo. Reemplazo. Aquí, para poder decidir la oportunidad de realizar un reemplazo, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Y son todos aspectos que van a la misma fuente de valor. Tenemos que, para determinar el valor, necesitamos conocer ingresos que sean relevantes, y necesitamos conocer egresos que sean relevantes, y necesitamos determinar la inversión que tenemos que realizar. Bueno, cuando se trata de hacer un reemplazo, las preguntas son básicamente las mismas. Los egresos, el costo, ¿se mantiene en el tiempo o va cambiando en el tiempo? Y si cambia en el tiempo, ¿lo hace a una tasa variable, a una tasa fija? ¿De qué manera lo hace? Ese cambio en el tiempo afecta la productividad. Esa productividad es la cantidad de unidad de producto que sale, que obtenemos de un activo en función de la unidad de costo de insumo que estamos agregando, ¿no? Si la productividad cambia, bueno, estamos afectando los ingresos, además de tener algún efecto vía los costos. Si los ingresos directos cambian o no cambian, esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer, es otra fuente de valor. Más ingresos significa potencialmente más valor, menos ingresos significa potencialmente más valor, entonces son relevantes. Pero si los ingresos no cambian con las diferentes alternativas que estoy mencionando, entonces no es relevante. Otra pregunta que tenemos que tener en cuenta es el valor de residual. ¿Hay valor residual o cuál es el valor residual de cada una de las alternativas que estoy comparando? Ese valor residual cambia con el tiempo. El valor residual del año 3 es diferente del valor residual que obtengo por un activo determinado en el año 4 o el que puedo obtener el año 5. Bueno, son todos aspectos que se deben tener en cuenta y que van a terminar reflejándose en los ingresos relevantes y en los egresos relevantes. Si no son relevantes, tendremos que ignorarlos, y si son relevantes, va a haber que tenerlos en cuenta. Si son todos estos aspectos relevantes, seguramente la forma de resolverlo es calculando el BAN vía proyección de ingresos, proyección de egresos, y haciendo la determinación comparándolos con la inversión realizada. Si alguno de estos componentes no son relevantes, entonces no hace falta trabajar con todos los ingresos, sino hará falta trabajar con todos los egresos, solamente con aquellos que representen cambios entre las alternativas. En general, si los ingresos no son relevantes, porque la alternativa que estamos evaluando no cambian, no afectan el nivel de ingresos, la producción de ingresos, será suficiente con trabajar con todos los que sean los egresos y hacer la correcta estimación.
Y allí una forma, un camino, una abreviación que hay, un atajo que podemos encontrar es utilizando el costo anual equivalente. Y de las alternativas, de calcular el costo anual equivalente a cada una de las alternativas, deberíamos elegir por aquella que tenga el menor costo anual equivalente. ¿Cómo se calcula un costo anual equivalente? Bueno, es una función financiera que en el caso del Excel se llama pago, en las calculadoras financieras creo que se llama PMT, de Payment, y consiste en determinar cuál es el pago, cuál es la cuota que necesito para reunir, para acumular un valor actual, un valor determinado en determinado plazo, aplicando una determinada tasa de costo de oportunidad. ¿Cuál es el valor que quiero encontrar? ¿Cuál es la cuota? Que si este valor es el valor actual del costo total de una inversión, lo que tengo que encontrar es cuál es la cuota, ¿no? El pago que me va a generar, el costo que me va a generar durante n periodos a la tasa R para recuperar el valor total de los costos. ¿Qué es el valor total de los costos? Bueno, es el valor actual de quién? Del valor actual de los gastos, del valor actual de los gastos que voy a tener durante n periodo, durante la vida útil del proyecto, más el valor residual que me va a generar este proyecto al final de su vida útil, cuando el costo de oportunidad es R. Este costo total no sería completo, pero este costo es el costo de operación, costo de mantenimiento, no sería completo, no sería total si no le incorporamos la inversión inicial. Entonces, el costo total que me involucra en determinado proyecto, cuando durante n periodos y a la tasa R, es lo que tengo que cubrir. ¿Con qué lo cubro? Con esta cuota, con este pago. Donde R es la tasa de rendimiento requerida, BU es la vida útil del equipo que estoy analizando reemplazar, y el valor actual es el valor actual de todos los gastos acumulados que espero tener, que espero que se produzcan durante la vida útil que estamos analizando el caso del proyecto. Fíjense que acá estoy suponiendo que no hay problemas con productividad y no hay cambios en productividad, no hay cambios en los ingresos, ¿no? Entonces nos concentramos directamente en lo que son los costos y los egresos. La otra pregunta que nos habíamos planteado inicialmente es si hay algún momento mejor que otro para abandonar un proyecto de inversión. La forma de aquí, lo que estamos mirando a la hora de desinvertir, básicamente donde estamos mirando, donde deberíamos mirar es en el valor de desecho del proyecto, ¿no? Los flujos de caja que ya transcurrieron o los pocos flujos que me puedan quedar por delante, generalmente no son relevantes. Lo que importa es cuál es ese paquete final, ese ingreso final que esperamos recibir en el caso de liquidar un proyecto. O por lo menos nos estamos refiriendo a aquellos proyectos que tienen esa característica, no digo que todos los tengan. Entonces, se trata de, pasa a ser relevante cuando abandono, pasa a ser relevante cuando el proyecto tiene que ver en este sentido, con más relevante es ese último pago final, ¿no? Ese último ingreso final que tiene que ver con proyectos típicos como la cría o el engorde de animales, ¿eh? Ganado porcino, engorde de ganado vacuno o engorde de aves. Entonces, ¿cuándo liquido? Si el proyecto, mientras tengo los animales, mientras los engordo, el proyecto me está generando egresos para mantenerlos, para alimentarlos, ¿no? Protegerlos y engordarlos. Se trata de, bueno, en qué momento tienen el peso ideal
para realizar la liquidación. También lo podemos ver en plantaciones, ¿no?, que van creciendo, árboles frutales, árboles para madera, y añejamiento, ¿no? Muchas veces en algún tipo de bebida, donde el añejamiento tiene su razón de ser, su influencia. Bueno, son todos proyectos de, bueno, ¿cuándo vendo? En definitiva. ¿Cuándo liquido? Bueno, y allí la conveniencia va a depender del crecimiento, de la tasa de crecimiento que esperemos que este valor final, este valor de desecho experimente, ¿no? Es decir, puede que el ganado siga engordando a medida que lo alimento, puede que engorde más por arriba de lo que le estoy alimentando, puede que engorde por debajo de los insumos que estoy utilizando para engordarlo, o puede que no engorde, mantenga su peso y lo tengo que seguir alimentando para que no pierda peso, ¿no? Bueno, aquí la regla de decisión pasa entonces por comparar cuál es la tasa, cuál es la variación del valor de desecho, y compararlo con la tasa de rendimiento requerida. Si el crecimiento del valor de desecho es menor que la tasa de rendimiento requerida, va a convenir liquidar en ese momento, en ese punto, con esa edad. Si la tasa de crecimiento del BAN que me genera este valor de desecho es menor, de postergarlo, de esperar, espero cuál es el BAN que obtengo el año que viene, o cuál es el BAN que obtengo dentro de 90 días. Bueno, si ese aumento en el BAN es menor que cero, me va a convenir hoy, liquidar hoy, ¿no? Siguiendo la regla que habíamos visto hace un momento. Existen tres modelos que buscan dar un atajo a la hora de decidir de cuándo conviene abandonar. Uno es el de Fisher, otro es el de Boulding y otro es el de Faustman. Modelo óptimo, el de Fisher. El de Fisher supone que el proyecto termina cuando liquidamos, cuando vendemos el valor de desecho y no lo repetimos, ¿no? Donde lo único que nos interesa o es relevante en función de su magnitud, de su modificación, es el valor de desecho, en donde el valor al ubicarlo más allá en el tiempo o más aquí en el tiempo, va a haber un cambio en el valor actual. Bueno, el óptimo Fisher dice o encontró que en este caso lo que hay que hacer es comparar por ese valor de desecho del periodo siguiente con el valor de desecho de este periodo, y restarle la unidad y comparar. Si es mayor o igual que la tasa de rendimiento, estamos conviene esperar, ¿no?, al próximo periodo para hacer la liquidación. También podemos ver si el valor actual del valor de desecho del próximo que obtendríamos del próximo periodo, que en relación al valor actual del valor de desecho que obtenemos en este periodo es mayor o igual que cero, conviene esperar al próximo periodo. En el caso de Boulding, aquí supone que el valor de desecho se reinvierte a la misma tiro, ya que mantenemos permanentemente, repetimos el proyecto. En este caso, lo que hay que mirar es la TIR y repetirlo mientras, tantas veces como sea tantas veces como lo indique aquella vez o aquel momento, o la cantidad de repeticiones que tenga mayor TIR. Momento óptimo, modelo de Faustman. Aquí es un poquito más complejo. Acá supone que el proyecto se puede repetir indefinidamente, como en el caso anterior. Supone que el perfil de ingresos y egresos se mantiene. En definitiva, estamos hablando de una serie perpetua de proyectos de inversión que se repiten cada N años.
Y en este caso, el valor deshecho no es relevante porque el valor deshecho está ya al final, y el final hemos dicho que repetimos indefinidamente los proyectos, y entonces ese final está ya muy lejos en el tiempo con un valor que es despreciable. En este caso, con el modelo de Faustman, el máximo o el mejor momento para abandonar es aquel donde encontramos que el van, eh, el van que se repite cada n periodos, eh, llevado al final de cada uno de estos periodos, o sea, van de n por 1 más r a la n, o sea, final de uno de estos periodos, y actualizado como 1 más r a la n, allí después de hacer este cálculo para varios n's, hacemos estos cálculos para varios n, para una n de 3 años, para una n de 4 años, n de 5 años, para cada una de las n que indican los posibles momentos de abandono de los proyectos, hacemos este cálculo, aplicamos esta fórmula, y en función de eso la que nos dé el máximo van, el máximo resultado que se obtiene, ese es el momento que mejor, es el mejor momento para realizar el abandono. La otra pregunta que nos habíamos hecho es el tamaño óptimo. Por regla en general buscamos aquella opción que maximice el van. Y este tamaño va a depender, el máximo van, o mejor van, va a depender de la relación que haya entre los factores de valor. Los factores de valor dijimos que eran los ingresos y los egresos. Entonces, a veces hay que ver cuál es la relación para hacer esta determinación de los ingresos y egresos. Es decir, cada tamaño va a estar sujeto a condiciones, ¿no? A relaciones entre precio-volumen y la relación costo-volumen, ¿no? Precio-volumen tiene que ver con la cantidad, o sea, la cantidad tiene que ver con el tamaño y el precio, ¿no? Allí para definir si conviene seguir aumentando la capacidad para atender más cantidad, bueno, va a tener que ver va a estar vinculado con la elasticidad de la demanda, ¿no? Que allí, a medida que aumentemos la oferta, ¿qué va a pasar con el precio? Si aumentar la oferta significa que baje el precio, y a lo mejor convenga no aumentar la oferta, ¿no? Quedarnos con el precio actual. Por eso habla de esa elasticidad de la demanda. Entonces, el óptimo, el mejor van va a ser, no necesariamente implique duplicar la capacidad de producción, porque eso va a significar que tenemos que reducir el precio de venta, entonces termina quedando menos valor en el proyecto. Entonces, no necesariamente aumentar el tamaño del proyecto sea una decisión adecuada. Lo mismo pasa con la relación o el vínculo que puede haber entre los egresos y el volumen, los egresos y la capacidad. Es común esperar que a medida que aumenta el volumen, la capacidad, mejoran los costos, ¿no? Una reducción de los costos unitarios totales, pero no siempre. Entonces, en la medida que tengamos, estemos aprovechando o accediendo a escalas de oportunidad, entonces es una fuente de valor y probablemente considere convenga aumentar la capacidad, aumentar el tamaño del proyecto. Puede que en algún momento ya aumentar la capacidad requiera otras inversiones adicionales, o que implique acumular recursos que terminen definitivamente siendo un problema. Entonces, otra vez, la decisión va a pasar por calcular la TIR, ¿no? que se produce en cada uno de los diferentes tamaños posibles que estamos evaluando,
y mientras este rendimiento marginal sea mayor que la tasa de rendimiento requerida, va a convenir seguir pensando en aumentar el tamaño, ¿no? En agrandar la capacidad del proyecto. Este rendimiento marginal va a ser el resultado neto de el efecto de más capacidad, más producción, efecto en el precio, y de mayor capacidad y efecto en el costo, ¿no? La suma algebraica de estos dos efectos va a terminar dándome un rendimiento marginal, que es el que tenemos que determinar y comparar para ver si conviene realizar qué tamaño de proyecto, qué tamaño, qué magnitud de inversión inicial conviene realizar. En definitiva, se trata de calcular el BAN para cada uno de los tamaños, vinculando el flujo de caja para cada uno de los tamaños, perdón, me perdí. Estoy diciendo flujo de caja del tamaño, valor actual de los flujos de caja, menos la inversión inicial de cada uno de los tamaños, me va a dar el BAN de cada uno de los tamaños. Entonces lo que tengo que hacer es determinar ingresos, flujos de caja, o sea, ingresos y egresos para cada uno de los tamaños, calcular el valor actual de esos tamaños a partir de utilizando la tasa de recompensa requerida por los accionistas, comparar el valor actual de esos flujos de caja con la inversión inicial de cada uno de los tamaños que estamos analizando, y el que me dé el mayor BAN, el tamaño aquel que tenga mayor BAN, va a ser el tamaño que convenga invertir. ¿Qué pasa si tenemos muchos proyectos con BAN positivo, pero no tenemos dineros para hacerlos a todos, para abordarlos a todos? Bueno, la respuesta correcta o la respuesta óptima es quédate con un conjunto de proyectos, es decir, que te den el mejor BAN posible. Quédate con aquellos proyectos, ¿no?, que te den el BAN conjunto mayor. El problema de esta idea, que es bastante simple, está en que a veces es compleja calcularla, ¿no? Porque la cantidad de combinaciones que se pueden hacer puede convertirse en un número muy importante, ¿no? La forma de los combinatorios son 2 a la n menos 1. Entonces, fíjense, si tengo dos alternativas, 2 al cuadrado es un 4 menos 1, 3. Tengo 3 combinaciones para hacer. Pero si tengo 6 alternativas, tengo 2 por 2 por 2 por 2, creo que son como 32, menos 1, 31 combinaciones para analizar cuál es la que arroja el mayor BAN conjunto, ¿no? Y a medida que aumentan la cantidad de opciones, estos números se van haciendo más complicados todavía. Así que esta idea clara de elegir la combinación que más convenga no siempre es fácil de implementar. Bueno, aquí la recomendación, hay una solución que tiene que ver con la programación lineal, ¿no? Complicada. En la época que yo estudié el tema quedábamos un poco ahí asustados con esto. Hoy afortunadamente tenemos varias herramientas mucho más simples que nos permiten llegar a una solución muy parecida, ¿no? Muy similar a la que obtendríamos con este método tan elaborado. Y se trata de ordenar, hacer un ranking de todos estos proyectos a partir de la TIR y buscar la combinación que maximice el BAN, empezando por estas que son las de mejor rendimiento, ¿no? De mayor rendimiento. Y afortunadamente también podemos contar, para que nos haga este estudio, encuentre esta combinación, hay una función en el Excel que se llama solver, que nos permite encontrar este punto. Tanto las lecturas como en el libro, ¿no? Hay ejemplos con la aplicación de cómo poder resolver esta manera.
A veces la TIR tiene un par de inconvenientes en el sentido de que eh, puede resultar una TIR muy elevada y corresponder a un proyecto de inversión de una inversión muy baja. Y a veces un proyecto me da la TIR, pero no está pero pueden tener distintos niveles de riesgo los proyectos. Entonces, cuando tengo ese tipo de situación, realizar este ordenamiento a partir de la TIR puede no ser la mejor opción. Entonces aparece aquí en a resolver este problema, nos aparece el IBAN, que es lo que vamos a ver como indicador hace un momento, el índice del valor del BAN. Aquí, en vez de hacer el ordenamiento a partir de la TIR, hacemos el ordenamiento a partir del BAN, del IBAN. Calculamos el IBAN para los proyectos que estamos analizando, los ordenamos de mayor a menor y vamos seleccionando para armar, para simular las combinaciones posibles. Vamos empezando por el mayor hasta agotar los fondos disponibles, ¿no? Aquí estamos ya teniendo en cuenta el aporte de dinero a la riqueza, y además cada van está calculado con el costo de capital que corresponda al riesgo que implica, así que hemos resuelto dos de los inconvenientes que tenía el tema de la TIR. Cuando son muchos, siempre también podemos recurrir a la función solver del Excel para que nos haga los cálculos y las estimaciones correspondientes. Repito, la lectura y el libro presenta ejemplos y cómo hacer todo esto. Como les decía, ordenar a través del IBAN tiene la ventaja de que estamos seguros del aporte por cada peso que estamos invirtiendo. No tenemos ninguno de los problemas que presenta la TIR, ¿no? Que en algún momento los vimos, tasas múltiples, ninguna tasa, o cuestión de qué pasa cuando las tasas son diferentes para cada periodo. En fin, aquí no se presenta, calculamos el banco como lo calculamos, con las tasas que correspondan y ese es el valor que estamos trabajando, ¿no? Más allá de que podemos usar el costo que corresponda a cada proyecto en función del riesgo que tiene implicado. Ahora, ¿qué pasa si cuando buscamos esta combinación del banco conjunto, vemos que nos sobran fondos? Si no hay combinación, no hay cómo podamos hacer que nos aparezca la pieza justa, ¿no? La porción justa para que no queden fondos ociosos. Bueno, allí lo podemos resolver buscando una combinación de proyectos a partir del IBAN, pero que minimice los fondos sin utilizar. Es decir, ya no busco maximizar el BAN conjunto, sino lo que busco es minimizar los fondos sin utilizar a partir del mismo ranking de IBAN, ¿no? Allí otra vez el solver nos puede permitir, va a hacer todo el trabajo por nosotros, hacer todas las combinaciones, los cálculos necesarios y nos va a indicar cuál es la alternativa que tenga, la alternativa de combinaciones que termine minimizando los fondos sin usar. ¿Por qué es importante los fondos sin usar? Porque los fondos sin usar tienen BAN cero. Entonces, el BAN conjunto está resultando entonces menor al que podría ser. Por eso es que buscamos minimizar estos fondos sin utilizar. Y así hemos llegado al final de los principales temas que vemos en este módulo 3, unidad 8 y unidad 9. Unidad 8 tuvo por finalidad hacer la utilización de los flujos de caja que estudiamos a lo largo de los primeros módulos.
y vemos los indicadores, cómo hacemos para utilizarlos, ventajas y desventajas de cada uno de ellos, y, y después en la capítulo siguiente, ¿no? En la unidad 9, vemos cómo podemos mejorar, ¿no? Esa decisión, ¿no? Podemos asegurarnos de que no haya una mejor decisión que la que nos dieron los indicadores calculados. Muchas gracias, muchas gracias una vez más y nos estamos viendo con el módulo 4. Gracias.